Dios les bendiga, pueblo de Dios. Gracias al Señor por este ayuno que podemos hacer juntos, orando por cada necesidad en medio del pueblo de Dios, orando por la iglesia para que el Señor la siga fortaleciendo y llenándola de su gloria y de su gente. Gracias, Padre, por este ayuno que hoy entregamos delante de ti y que sabemos que tiene propósitos mayores en el reino de Dios. Compartiéndoles una palabra que el Señor traía a mi mente en esta mañana y me hablaba y me ministraba. El Señor me hacía reflexionar sobre el potencial que Él ha puesto en mi vida. Y yo quiero que tú reflexiones porque Dios ha asignado cosas grandes, poderosas y maravillosas sobre tu vida. Y quiero que cuides todas esas cosas espiritualmente hablando. Y me llevaba al ciclo de los profetas Elías y Eliseo. La manera en que Eliseo anheló la misma unción de su maestro Elías, y cuando Elías fue traspuesto al cielo, Eliseo recibió el manto, y a partir de allí, en Segunda de Reyes, se cuenta toda la historia del ciclo de Eliseo, la manera en que Dios lo usó poderosamente, y tan rápido como en el capítulo 4 aparece junto a Eliseo alguien que él tomó como su ayudante, y estoy hablando de Giesi, un personaje que un poco controversial porque Eliseo lo tomó como su ayudante, como alguien donde él estaría poniendo la misma asignación, ¿verdad?, de Dios que había en su vida, como lo hizo Elías con Eliseo. Eliseo quería hacerlo con Giesi. Sin embargo, llegó un momento en la vida de Giesi que Giesi dejó de ver a Eliseo como esa persona con esa asignación que podría ministrar su vida con su liderazgo y enseñarle y hacerle crecer poderosamente. Dejó de mirarse como el posible sucesor de Eliseo, como Eliseo lo miraba y lo miraba toda la escuela de profetas. Y dice que comenzó a dejar que el celo, a dejar que la ira, a dejar que la envidia trabajara en su vida. Y cuando Naamán, el sirio, viene por el milagro, que Eliseo lo manda al río, Naamán se baña, recibe el milagro, es limpio de la lepra. Regresa donde Eliseo, quiere darle las ofrendas, y Eliseo le dice: no quiero, no necesito recibir las ofrendas. Y Giesi, que lo había ganado ya el celo, que lo había ganado la envidia, la astucia, fue donde Naamán y recibió las ofrendas de Naamán. Y Eliseo le dijo: fíjate lo que te voy a decir, Giesi, por tu desobediencia no solo vas a recibir las ofrendas de Naamán, sino también te vas a heredar la lepra de Naamán, tú y todas tus generaciones. Le ganó el celo y el deseo desesperado por servir a Dios sin estar preparado, sin estar completamente capacitado. Algunos escritores bíblicos lo comparan con Judas Iscariote, pero ese no es mi punto en esta mañana. Yo quiero que, como yo reflexioné, tú reflexiones y te hagas la pregunta: ¿cuál es mi parecido con Giesi? ¿Sirvo a Dios con el fin de alcanzar mis propios intereses, o estoy sirviendo a Dios a causa de su reino, a causa de la salvación que me ha regalado, a causa del cambio que Él ha operado en mi vida? Fíjate, uno escoge el potencial que uno quiere para servir a Dios. Uno escoge servir a Dios por seguir la visión de Dios, pero también uno escoge sucumbir, hundirse en medio de la avaricia, de los celos, de las contiendas entre líderes, porque este hermano tiene esto y está haciendo esto y está en esta posición y yo no. Cuidado, porque podemos sucumbir en vez de seguir la visión. Podemos aplastarnos y quedarnos en el camino en vez de avanzar en el reino de Dios. Y quiero invitarte a que te mires en el mismo espejo que yo me he mirado en esta mañana y que nos analicemos a nosotros mismos y nos hagamos una pregunta muy interesante. La pregunta no es ¿qué fue lo que pasó con Giesi que perdió la visión? No, la pregunta es ¿qué puede pasar contigo? ¿O qué está pasando contigo que estás perdiendo la visión y el enfoque con el cual Dios te llamó y te está entrenando? Que el Señor te bendiga en esta preciosa mañana. Amén.